Estás conectado ahora con la nueva era de la televisión. Telecontacto, el canal de Santiago. El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia. Saludarles y agradecerles que nos permitan entrar a vuestros hogares con este su programa Hay una Esperanza, como todos los domingos, llevando a la familia orientación, consejo y consuelo en la esperanza del Evangelio. Buenas tardes. Buenas tardes, Olivo, buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Cada domingo a la 1 de la tarde estamos aquí para presentar la palabra de Dios, palabra que edifica, palabra que viene a llenar los corazones de tantas personas que andan en problemas de salud, problemas de sufrimiento, problemas personales. Dios está ahí, no se muda, Él está ahí esperándole a usted para que venga a sus brazos. Decídase venir a buscar a Cristo Jesús, que es el único en quien podemos confiar. Bienvenidos a su espacio Hay una Esperanza. Como no, como siempre, este programa en sus inicios se constituye en una ventana abierta de intercesión ante el Señor a través de Jesús por medio de la oración. Y como siempre estamos orando por un grupo de personas que estamos presentando a través de Jesucristo al Señor para que obre en su favor si es su voluntad. Así sea. Queremos orar por el suegro tuyo, Javier Pimentel. El señor Javier Pimentel, tu esposa Josefina Pimentel, y queremos agregar también a Emilia Miranda, Teresa Rodríguez, la hermana Rafaela de Mejía, y queremos también orar por Altagracia Ledesma, que así sea, que su nieto nos pidió que la incluyéramos en la oración intercesora, y con mucho gusto recordamos a nuestra hermana Altagracia ante el Señor. Queremos también orar por Damaso Jorge, también por Filión, el José Adames y el hermano Leonardo Vélez. También queremos recordar en Estados Unidos a la hermana Magdalena Jiménez. Nuestra hermana Magdalena pues desea y necesita las oraciones de todos sus hermanos. Y si tú tienes otros del hospital. Vamos también a incluir en esta oración a los enfermos del Hospital Cabral Ibáez, en especial para el padre de Erenio Santos, así como también la madre de Dalisa, que está ya enferma, también le están haciendo una transfusión de sangre. Y Yudelín Valerio. También Yudelín Valerio y otros enfermos más que fueron ayer visitados por nosotros en el Hospital Cabral Ibáez. Así que esta oración que vamos a elevar hoy, que el Señor la reciba y que Él haga su voluntad. Oramos. Padre eterno, tú has escuchado cada nombre presentado. Amén. Nosotros no somos dignos de presentarlos, pero a través de Jesús, tu amado Hijo, nuestro Redentor y Salvador, tú has dicho que pidamos y tú nos darás, que Amén. Busquemos y hallaremos, que toquemos sea. y nos abrirás. Amén. Y confiado en esa promesa, pero esperando tu voluntad, no la nuestra, te presentamos esos nombres para que obre conforme a tu voluntad en ellos. Que así sea. Los que hayan de ser levantados, levántales. Los que hayan de ser mejorados, mejórales. Y si algunos tuvieran que descansar, prepáralos, Señor, de tal manera que en ti descansen para vida eterna y resurrección de los muertos. Amén. Gracias porque podemos confiar en tus promesas. Gracias, Señor. Gracias porque tú siempre contestas. Que así sea. De tres maneras.
puede decirnos sí, obrando inmediatamente, puede decirnos no porque no nos convenga y puede decirnos espera. Que se haga tu voluntad. Amén. Es nuestro deseo. Que así sea. Gracias por oírnos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos, señor director, con su espacio Hay una esperanza. Que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, el sol para que señorease en el día y la luna para que señoreara en la noche. Dijo luego Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra imagen y semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra. Bien, amables televidentes, continuamos con ustedes en su espacio Hay una esperanza. Ahora en su sección Aprendamos de la naturaleza, o lo mismo decir el devocional. Hoy le traemos una experiencia muy interesante. Vuelvo a recordarles que el libro de la naturaleza es el libro abierto de Dios, el segundo libro. Primero está la revelación de su palabra y después la naturaleza con su lenguaje expresándonos las bondades y las misericordias de Dios. Hoy voy a traerle una historia que ocurrió en medio de una selva africana, en una comunidad cerca de Tanganica. Se cuenta que en medio de la selva una pequeña expedición compuesta por un guía en un safari, un médico y otros que acompañaban, unos 3 o 4, se presentó en plena selva una emergencia de que a uno de los participantes en el safari le atacó una peritonitis. Y lejos de la ciencia y la civilización, sin iluminación abundante, el doctor que acompañaba el grupo se atrevió a intentar una cirugía de emergencia. Pero había un grave problema. Las linternas que tenían no eran suficientes y estaban las pilas descargadas un poco. Entonces a alguien se le antoja, como ustedes saben, en medio de la selva abundan las llamadas luciérnagas, que en el campo le llaman nimitas. Y alguien dijo, pero tenemos aquí un frasco cristalino vacío bastante amplio, ¿por qué no intentamos atrapar las luciérnagas e introducirla dentro y se conviertan en un gran foco que ilumine? Efectivamente, las personas comenzaron a atrapar luciérnagas y en poco tiempo, en su abundancia en la selva, tenían un frasco tamaño grande lleno de estas. Y como usted sabe, la luciérnaga solo da luz cuando intenta volar, y en su movimiento por salir del frasco iluminaban el interior al punto de que todo el frasco se iluminó y se convirtió en una gran bombilla en medio de la selva. Y el doctor, con su coraje profesional y el valor de enfrentar la situación, efectuó una cirugía para aquel hombre y salvó su vida. Por eso podemos decir que este hombre, además de la intervención de Dios a través del doctor, fue salvado por la luz de las luciérnagas. ¿Qué mensaje puede darnos esta ilustración poco común? O nos puede dar el mensaje de que tú, hermano y hermana que me escucha, amigos y amigas,
eres esa luz que Dios ha señalado en este mundo si has recibido a Jesucristo. Jesús nos dice en Mateo capítulo 5, verso 14, texto que voy a leerle íntegro, agregándole algo más tal vez del 15 y del 16, dice el Señor en Mateo que nosotros, los cristianos, los que hemos recibido a Jesús, somos la luz del mundo y debemos iluminar en nuestro alrededor. Escuche cómo dice el texto. Dice, vosotros, dice el verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, más sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en las casas. Sí, amable, escucha, hermano y hermana, tú que dices haber recibido a Jesús, debes ser una luz para el mundo. Y no olvide que las propiedades de la luz son interesantes. La luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo. Y es tan rápida que la luz solar nos llega a nuestro planeta en 8 minutos. ¿Qué lección podemos sacar de esa velocidad de la luz? Sencillamente que tú como luz del mundo en el entorno que vives, debes ser rápido para enfrentar las inmoralidades e iluminarlas y sacar las tinieblas del alrededor de ti. Y además debes recordar que la luz se proyecta y a través de superficies especiales, pulimentadas. Por lo tanto, tú como un cristiano con un carácter pulimentado por la presencia de Cristo, debes reflejar la luz de Cristo en tu entorno y presentar esa luz como la luz que alumbra en este mundo para romper las tinieblas de la ignorancia espiritual. Ojalá no se cumpla en ti la otra propiedad de la luz, la refractación y la bifurcación. Que tú no seas un cristiano de doble vida, un cristiano que es una cosa en la iglesia y otra cosa en la calle. Eso es una refracción de la fe y una bifurcación, es decir, una doble función. Recuerda que la luz bifurcada puede hacer que se vean dobles las cosas. Y un cristiano con doble vida, un cristiano que solo lo es en apariencia, es peor que un incrédulo. Por lo tanto, que Dios te ayude y me ayude a ser luz del mundo en el entorno que vivimos. Adelante, máster. Pregunto, ¿quién es la solución? Cuando parece que no hay esperanza, aún hay esperanza, solo porque Jesús es la solución. No hay salida entre solución humana. La esperanza en el hombre no está. Es sombrío el futuro de este mundo sin Jesús, porque todo es vanidad, paz no puede ser sin Él. Conmigo. Jesús es la solución. Oh. Jesús es la solución. Él conoce el final antes de comenzar. Jesús es la solución. Otra vez. Jesús es la solución. Solución por su misericordia y su gracia. Dios promete tu vida restaurar. Solo tienes que abrirle a Él tu corazón esta noche y olvidándolo de atrás, Dios te puede liberar.
es la solución. Jesús es la solución. Jesús es la solución. Él conoce el final antes de comenzar. Jesús es la solución. Él conoce el final antes de comenzar. Jesús es la solución. Bendito sea el Señor. Bien, continuamos con su espacio Hay una esperanza. Ahora en la sección Familia y Salud. Nos preocupamos por la familia, porque fue la primera institución creada por Dios, la familia creada en el Edén. Dios se preocupa cada día por nosotros, porque Dios quiere la prosperidad en la salud y en otras cosas. Dios nos ayuda. Por eso debemos buscar siempre a Dios en espíritu y en verdad. Antes de presentar esta sección, quiero leer en el capítulo 15 de Éxodo y el versículo 26, una recomendación que el Señor nos da a través de su palabra. Y les dijo: si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios, y obras lo recto ante sus ojos, si prestas oído a los mandamientos y guardas todas sus normas, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Hermosa promesa. ¿Qué promesa? Una promesa preciosa. Y realmente bajo esa promesa queremos presentarles hoy en este espacio, esta sección Hogar y Salud, un documental de salud muy interesante. Como ustedes saben, en nuestro medio, por la mala alimentación, los malos regímenes alimenticios, hay enfermedades que son producidas justamente por alimentarnos inadecuadamente. Sí, señor. No solo la anemia, también puede producirse la obesidad y algo que es muy común, la diabetes mellitus y diabetes 2. Y hoy vamos a presentarle un documental a nombre y del patrocinio de la Boquidón, medicinas confiables desde más de 57 años, sobre lo que es la diabetes. La Boquidón, solidarizándose con nosotros, apoya y patrocina esta sección para contribuir con la salud de ustedes en el hogar. Así que rogamos que pongan mucha atención a este documental sobre la diabetes. Adelante, sí, principalmente queremos decirle a nuestros amables televidentes que los datos de estas cápsulas que regularmente presentamos aquí son cápsulas científicas, son cápsulas con personas que están especializadas y autorizadas en cada área de la que traemos. Es decir, no estamos inventando las cosas. Primero, porque a Dios no le podemos mentir. A Dios le agrada que hablemos la verdad y que nosotros busquemos a los especialistas, a los que conocen de las cosas, para que puedan mostrarla. Así que vamos a ver esta interesante cápsula sobre la diabetes. Adelante, máster, con el programa de anatomía. Miremos ahora el sistema digestivo. La digestión comienza en la boca. Al masticar la comida, la saliva se mezcla con la comida. La saliva contiene algunas enzimas que comienzan el proceso de digestión de la comida. Seguimos la comida. Baja el estómago, en donde la digestión continúa. De ahí la comida va al intestino delgado, en donde la digestión termina y los pequeños vellos intestinales absorben la comida en el intestino delgado. Después de la digestión y de la absorción, la comida es pasada al intestino grueso, en donde se convierte en materia fecal. Va a través del colon transversal, el colon descendiente, el colon sigmoideo y hacia afuera a través del recto. Aquí hay un diagrama de su intestino delgado. Es de aproximadamente 25 pies de largo y de aproximadamente el ancho de su dedo pulgar.
En este acercamiento veremos lo que se conoce como el vello intestinal. Estos son proyecciones como dedos a través de las cuales la nutrición es absorbida dentro del fluido sanguíneo para nutrir al cuerpo. El comer alimentos tóxicos, comida basura, puede causar que una capa se acumule sobre estos vellos intestinales, lo que impedirá la absorción de los nutrientes dentro del cuerpo. Y realmente no importa cuántos suplementos vitamínicos tome, no va a obtener beneficio por su dinero. La diabetes es una enfermedad en la cual los niveles de glucosa son más altos de lo normal. Esto puede ser atribuido a la mínima o no producción de insulina, caso en el cual es conocida como diabetes tipo 1, o un descenso en la producción de insulina por parte del páncreas o la inhabilidad del cuerpo para usarla adecuadamente, caso en el cual es mejor conocida como diabetes tipo 2. Existe también un tercer tipo de diabetes conocida como diabetes gestacional, la cual puede aparecer durante el embarazo. Esta usualmente desaparece después del nacimiento del bebé, pero incrementa el riesgo de desarrollar en el futuro la diabetes tipo 2. ¿La diabetes es una enfermedad de la sociedad moderna? Pues no. Ya el médico griego Arameos la llamó diabetes mellitus por el sabor dulce de la orina de los enfermos que la padecían. Desde que en 1921 se trató al primer diabético con un extracto de páncreas de buey, los diabéticos que han incorporado en sus hábitos cotidianos la inoculación de insulina pueden llevar una vida totalmente normal. Ahora bien, ¿mediante qué proceso la glucosa llega a la sangre? Inmediatamente después de ingerir un alimento empezamos a digerirlo. Uno de los productos finales más abundantes es la glucosa. Así pues, después de una comida, nuestro nivel de glucosa en sangre siempre aumenta. En condiciones normales, cuando el nivel de glucosa en sangre alcanza un determinado valor, el páncreas libera insulina. Esta hormona almacena el excedente de glucosa en el hígado. Cuando, inversamente, el nivel de glucosa en sangre disminuye más de lo necesario, el páncreas segrega otra hormona, que liberará de nuevo glucosa a sangre. De esta manera, los niveles de glucosa se mantienen entre los límites deseables y nuestro organismo funciona equilibradamente. Ahora bien, cuando se desequilibra este juego entre hormonas que almacenan y liberan glucosa, se producen situaciones indeseables. Niveles bajos de azúcar en sangre provocan una hipoglucemia, estado en el que todos nos hemos encontrado alguna vez. Inversamente, frecuentes niveles altos de glucosa en sangre pueden ser perjudiciales, porque a la larga se pueden acabar complicando con ceguera y gangrena de extremidades. Estas complicaciones pueden evitarse fácilmente. Una inyección de insulina mantiene los niveles de glucosa dentro de la normalidad. Pero mucho más cómodo será cuando la terapia con células madre supla al páncreas en la secreción de insulina. Diabetes es una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo. Se calcula que de cada 100 personas, entre 6 y 10 tienen diabetes, siendo más frecuente en personas mayores de 65 años. Aunque en la actualidad no existe cura, la diabetes se puede controlar con ayuda del tratamiento adecuado. Se calcula que el 90% de las decisiones sobre el tratamiento las tomará el enfermo. Por eso la comprensión de la enfermedad y de las formas de controlarla es de vital importancia. La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por un aumento de las concentraciones de glucosa en sangre, que es debida a una secreción inadecuada de insulina o a un aumento de las necesidades de insulina por los tejidos. Los valores normales de glucosa en sangre oscilan entre 70 y 100 miligramos decilitro. El diagnóstico de diabetes se realiza a través de análisis de la glucosa en sangre para detectar si los valores son en ayunas superiores a 126 miligramos decilitro en dos determinaciones,
a cualquier hora del día, por encima de 200 miligramos decilitro, acompañados de síntomas característicos de mucha necesidad de orinar y mucha sed. Cuando, tras la ingesta de un preparado de glucosa, la persona presenta un nivel de glucosa en sangre superior a los 200 miligramos decilitro. La diabetes es una enfermedad de causa desconocida, pero conocemos bien los mecanismos que conducen a ella. Se trata de factores genéticos muy influidos por el ambiente, fundamentalmente la falta de ejercicio y la ingesta excesiva de alimentos que alternativamente también provocan obesidad. La diabetes mellitus tipo 1 se inicia generalmente en niños y adultos jóvenes, de aquí su nombre de diabetes juvenil. También es posible, aunque menos frecuente, iniciar este tipo de diabetes a partir de los 40 años. La diabetes mellitus tipo 1 representa de un 5% a un 10% de todos los casos de diabetes. Cuando el páncreas de una persona no produce insulina, los niveles de azúcar en sangre se elevan de forma alarmante, desencadenando síntomas exacerbados tales como sed y ganas de orinar excesivas, presencia de acetona en la orina y generalmente pérdida de peso, aunque se haya tenido más hambre de lo habitual en las últimas semanas o meses. Todas las personas con diabetes mellitus tipo 1 saben que tienen esta enfermedad, es decir, están diagnosticadas. Los síntomas son tan claros que todas consultan al médico, pudiéndose realizar el diagnóstico e inicio del tratamiento. Las personas con DM1 tienen que inyectarse la insulina para poder vivir, así como seguir un plan de alimentación saludable con control en cada comida o suplemento de los alimentos que elevan el nivel de glucosa en sangre, leche, farináceos, fruta, y adaptar la insulina y o alimentación si realizan más actividad física. Para ello es muy importante realizar la glucemia capilar 3 o 4 veces al día y aprender a interpretar los resultados para ajustar la insulina en función de los resultados. Cuando aparecen los síntomas de la diabetes mellitus tipo 1, se han inactivado aproximadamente las 3/4 partes de los islotes, quedando aproximadamente 1/4 parte todavía activa. Es importante mantener esta pequeña reserva porque es una ayuda para conseguir un mejor control de la diabetes. La diabetes mellitus tipo 2 se inicia generalmente en adultos maduros, de aquí el nombre popular de diabetes de la gente mayor. Es la forma más común de diabetes, entre un 90% y 95% de todos los casos. La diabetes mellitus tipo 2 se debe a la incapacidad del cuerpo de producir o poder utilizar de forma adecuada la propia insulina. En nuestro medio, de cada 100 personas, alrededor de 10 tienen diabetes mellitus tipo 2, aunque la mitad de las personas que la padecen no lo saben, porque en las fases iniciales de la enfermedad no da síntomas. Solo puede diagnosticarse a través de un análisis de nivel de glucosa en sangre. Por esta razón, muchas personas se enteran de forma casual a través de sus análisis rutinarios realizados por otro motivo. Si los niveles de glucosa son muy altos, sí pueden notar síntomas de sed y ganas de orinar excesivas e incluso pérdida de peso. El tratamiento de la diabetes puede variar en función de la etapa en que se manifieste esta diabetes. Desde este punto de vista, hay distintos tratamientos. Primero, seguir un plan de alimentación sano que ayude a controlar el peso corporal junto con la realización de actividad física regular, mínimo 3-4 veces por semana. Segundo, si con el primer tratamiento no es suficiente, se añadirá antidiabéticos orales. Tercero, si con el segundo tratamiento no es suficiente, pueden necesitar añadir insulina al tratamiento. Bien, amables televidentes, queriendo colaborar con usted, su familia y su salud, hemos presentado este documental sobre la diabetes mellitus y la diabetes tipo 2. Recordándole que cuando la fase tipo 2 esté en usted, que se le haya ya diagnosticado, le recomendamos no andar descalzo, porque la diabetes tipo 2, cuando ya es progresiva, insensibiliza los nervios de los terminales de la planta de los pies
y si usted se clava un vidrio, se quema o se da una heridita bajo los pies, usted puede sufrir de lo que se denomina el pie diabético. Por lo tanto, esta es una advertencia para que no solamente haya aprendido de ella, sino aprenda a cuidarse. Además, adelante, máster. Todavía no sé cómo leer, todavía no sé cómo escribir, redactar una carta no podré, pero lo que tengo te daré. Todavía no puedo trabajar, soy pequeño y tengo que estudiar muchas cosas. Continuamos con su espacio Hay una Esperanza. Como cada domingo, ahora la sección también importante, porque cada sección en este espacio no tiene desperdicio. Tratamos de traer información que usted pueda edificarse, no solamente mirar por mirar, sino que detrás de cada información hay algo valioso que usted tiene que aprender. El Señor quiere que aprendamos, que tengamos inteligencia, que pongamos nuestra inteligencia en práctica. Por eso en esta sección también traemos cápsulas interesantes. Hoy vamos a continuar con la historia de la iglesia, Olivo. Pero antes, ¿sabías que se está preparando a partir del día 11 del mes en curso en la hermana Mirabal, ahí en la iglesia central? 46. En la hermana Mirabal 46. Le invitamos a usted, amables televidentes. Se está preparando y va a gestarse una conferencia evangelística con orientaciones generales sobre cómo alcanzar la vida eterna en Cristo. Esperamos que usted lo tenga presente a partir del 11 hasta el 19. Viernes 11 a las 7:45 hasta el 19 de este mes en curso. Una hermosa conferencia dictada por el pastor Ortiz. Enrique Ortiz. Así es que escúchelo y asista. Una semana de muchas bendiciones para aquellas personas que andan buscando la verdad, que andan buscando la palabra de Dios. Esta invitación es abierta para todo público, no importa la edad, usted puede llevar a sus niños, su esposa, llevar a cualquier amigo o cualquier familiar, llévelo para que aprenda de la palabra de Dios. Ahora vamos a presentar la cápsula informativa sobre la historia de la iglesia. ¿Cómo no? Vamos a hablar hoy, la semana pasada le hablamos de Constantino, el primer documental. Hoy vamos a presentar el documental 2 sobre Constantino y vamos a aprender en este documental cómo la política del Estado imperial infundió sobre la iglesia hasta hoy para que la iglesia sea un sistema político religioso. Cómo se unieron, cómo se abrazó el poder político con la iglesia. Y eso es lo que usted va a ver en este documental. Antes de pasar a ver el documental, vamos a leer en el capítulo 22 de Mateo qué pasó con Jesús cuando estuvo allí con los fariseos y los escribas, que entonces estaban buscando un pretexto para apresar al maestro. Dice, entonces los fariseos se fueron y trazaron planes para sorprender a Jesús en alguna palabra. Le enviaron sus discípulos junto con los herodianos a decirle, Maestro, sabemos que eres íntegro, que realmente enseñas el camino de Dios y que no te da miedo a nada, porque no mira las apariencias de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es correcto dar tributo a César o no? Pero Jesús entendió su malicia y les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Eso fue lo que Jesús le dijo a ellos. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos se la presentaron o le presentaron un denario. Entonces les preguntó, ¿de quién es esa imagen y la inscripción? Entonces ellos dijeron, del César. Entonces Jesús les respondió, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y al oír esto, quedaron maravillados y dejaron y se fueron. Como vemos aquí, Jesús hace una explicación muy interesante. Jesús fue entrampado
pero no cayó en la trampa. Sí. Si decía que era lícito darle a César de manera directa, la comunidad judía lo iba a acusar de antinacionalista. Claro, y revoltoso. Y de ser un hombre no leal a los principios hebreos. Si decía que no, entonces lo iban a acusar de ser enemigo del César. Y entonces Jesús hábilmente le dice, mostradme la moneda. Sí. ¿De quién es él? Ah, de César. Pues dele a César lo de César y a Dios lo de Dios. Y con esto Jesús hace una cosa muy interesante. No solo se defiende de la trampa, sino que enseña que la iglesia no puede incursionar en política. Es decir, que no puede estar unida al gobierno Estado civil. político, porque los estados políticos están bajo la influencia del maligno en este mundo. Señor. Por eso usted ve tanta envidia, tanta corrupción, porque es el maligno que dirige gobierna todo esas esto. cosas. Y en este documental vamos a ver cómo el emperador Constantino, cuando le tocó ser emperador, mandar como gobierno civil, pues impone todo su poder civil sobre la iglesia. Sobre la iglesia y le pone cargas a la iglesia, él sin tener conocimiento ni teología ni nada, ni conocer tampoco de religión, porque Constantino era un pagano. Entonces, esta historia que vamos a ver ahora narra cómo Constantino fue filtrando todos los poderes del Estado, del gobierno, llevándolo al seno de la iglesia. Y todavía hoy en día se mantiene eso, porque la iglesia y el Estado están unidos. En este documental vamos a ver eso, cómo se produjo eso y quién lo hizo. Adelante, señor director. Empeño. En la ciudad eterna, las 4 basílicas mayores fueron erigidas bajo su reinado. La Basílica de San Pedro, en el lugar donde, según la tradición, el apóstol fue martirizado. La Basílica de San Juan de Letrán, entonces sede catedralicia bajo el nombre del Salvador. San Pablo Extramuros, donde fue enterrado el apóstol de las gentes. Y Santa María la Mayor, sobre el antiguo templo de Cibeles. Cientos de iglesias se fueron elevando en el resto del imperio. También fueron generosas sus donaciones a las iglesias locales. Además de templos y basílicas, erigió edificios para socorro de pobres, viudas y huérfanos. En ellas los cristianos realizaban una estimada labor de caridad. En el ámbito civil, el emperador protege la familia poniendo límites a la práctica generalizada del divorcio. Humaniza el trato de los esclavos y los niños. La moral cristiana se va filtrando lentamente en la sociedad. Constantino mantendrá su política de tolerancia de las costumbres paganas, aunque limitará sus expresiones más crueles, como los combates públicos de gladiadores. A partir del siglo IV se produce un fenómeno de desacralización de los espectáculos públicos. Dejan de ser un acto de idolatría, se suprime todo aquello que supone religiosidad pagana y se convierten en lo que son hoy día nuestros espectáculos, en simplemente espectáculos y no ya un acto religioso. En este nuevo ámbito de libertad afloran las herejías. La más peligrosa entonces era el arrianismo. Para impulsar la unidad, Constantino promueve reuniones donde los obispos puedan solventar sus diferencias. Frente al arrianismo, el obispo Osio de Córdoba, influyente consejero de Constantino, le sugiere reunir a todos los obispos para aclarar la verdadera fe. El emperador accede. Él mismo convoca y preside lo que pasará a la historia como el Concilio de Nicea del año 325. El emperador era el único con medios para reunir a los obispos de diócesis muy alejadas entre sí. Su ayuda resultó útil, pero ¿era del todo desinteresada? Una de las medidas de Constantino para controlar los movimientos de los obispos es concederles el uso de un coche, lo que hoy llamaríamos un coche oficial. De ese modo se facilitan los desplazamientos de los obispos que tienen que ir de un lugar a otro como si fueran cargos del Estado romano, exactamente igual, pero a la vez Constantino en cualquier momento está informado exactamente de dónde se reúnen los obispos y qué es lo que están haciendo en cada momento. Es un medio de control, ¿no? No todos los privilegios de la Iglesia son, digamos, inocentes desde este punto de vista.
La protección y la injerencia imperial en cuestiones religiosas suscitará confusiones. Algunos cristianos exaltan la figura del emperador y le atribuyen equivocadamente un papel dentro de la Iglesia. Constantino quiere precisarlo y se proclama servidor de Dios y obispo de los asuntos de fuera. Es decir, no se contaba entre los miembros de la jerarquía apostólica. Los obispos servían a Dios desde dentro y él desde fuera. Pero la realidad fue distinta. Precisamente porque Constantino es un gran político, se entromete en cierto modo. Hoy diríamos que tiene injerencias en las cosas de la Iglesia. Es él quien interfiere en las cosas de la Iglesia católica. No es la Iglesia la que se entromete en las cosas de la res pública, hoy diríamos el Estado. Es él. Y lo hace desde su propio punto de vista, porque cree que se debe obtener ante todo la salux, la salvación o unidad del imperio. La salvezza o l'unità dell'impero. A esa intromisión o invasión del poder político en el ámbito religioso se le ha llamado cesaropapismo. Se le puede aplicar a Constantino cuando convoca el concilio de Nicea. La mentalidad cesaropapista perduró durante siglos en Oriente, propiciando luchas entre ortodoxos y latinos. Paradójicamente, Constantino dio también origen al exceso contrario. Se le llama a Constantino también por el otro defecto, el constantinismo, la práctica del constantinismo, que consiste en que la Iglesia entra en funciones civiles que no le competen, pero entra a hacerse cargo de esas funciones civiles porque el emperador le dice a los obispos: tenéis que juzgar en las cosas civiles. Es un acto de constantinismo. Por lo tanto, es algo que la Iglesia no ha querido, sino que le ha obligado el emperador. Constantino apoyó la decisión de los obispos con medios seculares, pero no modificó la doctrina de la Iglesia. Es pura fábula que él falsificara los evangelios para divinizar a Jesucristo. Constantino, desde luego, intervino en el concilio de Nicea para asegurarse de que la corriente arriana no triunfase. Pero eso no suponía elevar de repente a Cristo al nivel de Dios. Él solo quería unidad en la Iglesia. Por eso, cuando los encontró enfrentados, volcó su peso político en uno de los bandos del debate. Él realmente no entendía mucho su fondo teológico, pero afortunadamente inclinó la balanza del lado correcto del debate. Procuró el fin de las herejías, pero no fue él quien las condenó, sino los obispos. En el año 324, Constantino traslada la capital a Bizancio. Eso hará más palpable la separación entre el poder civil y el religioso. La autoridad civil se fija en Constantinopla, mientras que el Papa permanecerá en la ciudad eterna. Allí sigue hoy. Estambul, en cambio, es apenas un recuerdo del pasado. Pero en el siglo IV, la nueva capital imperial iniciaba un espléndido desarrollo económico y social. Su auge tendrá repercusiones importantes para el futuro del cristianismo. ¿Por qué es importante? Porque Constantinopla es la puerta que abre el cristianismo al Oriente. Y cuando hablo del Oriente, pienso sobre todo en la Eslavia, hablo de Rusia, de las naciones que llamamos del este europeo. De allí es de donde parten las misiones cristianas para la evangelización de tierras tan importantes como eran y son los territorios del norte y del este europeo. Constantino logró instaurar la libertad de culto. Supuso un paso gigantesco en su tiempo. La sociedad del siglo IV era esclavista y tenía una noción muy pobre de la libertad. ¿Cuánto tiempo podía durar la tolerancia? Poco. Los descendientes de Constantino, educados en la fe, sienten más suya la doctrina. Los creyentes son más cultos e influyentes y están mejor preparados que las autoridades paganas.
Ya no aspiran a ser tolerados ellos y sus cultos, sino a liberar a Roma de sus falsos dioses. El poder imperial interviene entonces con más frecuencia en los asuntos eclesiásticos, y los obispos reclaman la mediación de los emperadores para hacer frente a las herejías. Se amplían los privilegios y las inmunidades de los clérigos. Aumenta su riqueza y poder. Paradójicamente, el arrianismo condenado en Nicea se extiende en Oriente como una plaga. Amenaza con fragmentar la Iglesia. Surgen emperadores arrianos como Constancio II, Valente o Valentiniano II, que acentúan la separación. Los descendientes de Constantino sí empiezan a tener la idea que luego cuajará en Bizancio. Es decir, no solo el cristianismo es el gran elemento espiritual para la educación de los súbditos, sino también el gran instrumento ideológico para la creación de una nueva calidad de súbdito. Pero claro, con eso causan un daño tremendo, porque lo que pretenden es someter la Iglesia al poder del Estado. Y como ven ventajas en el semiarrianismo, no un arrianismo radical, pero sí en el semiarrianismo, que está mucho más cerca de la filosofía helénica, mucho más próxima a lo que podríamos decir el patrimonio heredado de la antigua Roma, etcétera. Entonces tratan de imponer a la Iglesia este mismo criterio, y con eso causan un daño muy grande. Bajo el emperador Teodosio, al final del siglo IV. Mira, mamita, ahí está Jesús. Los libros de la profecía bíblica han estado por mucho tiempo cubiertos de misterio. Textos antiguos, números crípticos, imágenes simbólicas. Todo describe eventos apocalípticos asombrosos que muy pronto sucederán. ¿Es en realidad posible entender lo que significan? ¿Qué es la marca de la bestia? Es, como algunos dicen, un microchip de computadora implantado de... Bien, amables televidentes, continuamos con ustedes. En su programa Hay una Esperanza. Ahora entramos a la sección del comentario bíblico de la parte que denominamos En Busca de la Verdad. En las semanas antepasadas estuvimos escudriñando algunos temas interesantes y le hemos prometido que estaremos escudriñando en estos días, en las intervenciones que tengamos, cómo reconocer la verdadera iglesia frente a una invasión de denominaciones cristianas que entre 10.000 religiones que existen en el mundo, solo los cristianos están divididos o estamos divididos en 33.800 agrupaciones que se disputan la verdad. Soy yo, no que soy yo, no que eres tú. Y yo decía que para conocer la verdad no tenemos que estudiar ese grupo. Solo basta con analizar en la Biblia, que es la fuente y la guía de la enseñanza y la fe, cómo enseña la Biblia que obraba la iglesia primitiva. Recuerde que la Biblia nos dice en Apocalipsis, capítulo 12, donde presenta la lucha del diablo contra la iglesia, en Apocalipsis capítulo 12, que voy a leerles brevemente, Apocalipsis 12, 17, nos dice la Biblia lo siguiente. Escuchen. Después que el diablo persigue a los fieles de la Edad Media y esos tiempos, dice, entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la descendencia de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En este versículo no solo se dice por qué se enoja el demonio contra la iglesia, sino que también se enoja contra su descendencia, es decir, lo que queda fiel después que la han diezmado y maltratado con las persecuciones de la Inquisición, las cruzadas y los tiempos oscuros de la Edad Media.
la iglesia fue golpeada y eso nadie lo puede negar. En el documental que acabamos de ver, se vio cómo Constantino introduce la fuerza en la iglesia y hay muerte y matanzas para imponer cosas. Y eso continuó en los siglos XV, XVI, XVII. Y entonces el diablo se aira, se llena de ira, porque lo que queda fiel de ese grupo que se persiguió, que la Biblia y la teología denominan el resto o la descendencia o lo que es igual decir el remanente. Y para que una cosa sea remanente de algo debe ser similar a lo que había antes. Por lo tanto, la iglesia, entre esos grupos que se dispute la verdad, tiene que parecerse no un 60%, no un 30%, no un 40%, no un 50%, sino un 100% a como actuaba la iglesia primitiva en los días de Cristo y los apóstoles. En mi intervención anterior le mostré que la iglesia primitiva guardaba el sábado como día de descanso y que este fue guardado celosamente en la iglesia cristiana primitiva hasta los años 300 y tanto, pero que en el 425 se dictó una ley persiguiendo a los que observaran el sábado, porque lo que Constantino había introducido, incluyendo el domingo como su día especial de culto, el que no lo guardaba lo perseguían, y en el siglo IV, en el 425, se dicta una ley que condena a muerte a los que observen el sábado, y se confirma en el siglo VIII, en un concilio. Entonces, la iglesia primitiva, la que se preste hoy de ser continuadora de esa iglesia, no debe tener un día espurio de descanso. Debe tener el sábado del cuarto mandamiento como día de descanso que Dios estableció en el Edén, no en Israel, como algunos pretenden que fue para los judíos. Eso fue para Adán y la raza humana, y Cristo dijo que fue hecho por causa del hombre, para bendecir al hombre con su descanso. Entonces, ya vimos esa parte, que la iglesia que se prime de ser la verdad debe copiar el descanso de la iglesia primitiva, porque Dios lo instruyó así. Y Jesús lo guardó así, según Lucas 4:16. Él iba a la iglesia cada sábado, no cada domingo. Hoy vamos a analizar un aspecto muy interesante sobre cómo reconocer además la iglesia verdadera. ¿Cómo bautizaba la iglesia verdadera, la iglesia apostólica? Es importante que usted sepa que si usted se presume ser la continuadora de la iglesia apostólica, usted debe bautizar como la Biblia enseña que se bautizó Cristo y sus seguidores. Si usted toma el libro de Mateo en el capítulo 3 y vamos allí brevemente, usted va a encontrar que en Mateo 3 la Biblia nos enseña que no era común ni usual bautizar bebés ni infantes. Usted va a encontrar que Jesús fue bautizado por Juan y él fue no llevado en brazos como un bebecito, sino fue por sus pies. Y cuando Juan lo ve, en Juan 1:29, dice Juan, he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero en Mateo 3 se presenta una pequeña discordia, no agresiva, pero sí una discusión sencilla, de que Juan le dice a Jesús, no, yo no te puedo bautizar, sino tú a mí. Y Jesús, ya un hombre de 28 o 30 años, le dice, hay que hacerlo para que se cumpla lo que Dios manda. Y entonces Juan le bautizó. Pero hay algo interesante que usted debe ver en el versículo 15. Acerca de esa discusión. Dice, empero respondió Jesús cuando Juan le arguyó que no, que era al revés. Deja ahora porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Y oiga lo que dice el versículo 16.
Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. ¿Nota usted el acto mismo? Si subió del agua es porque Jesús fue sepultado bajo el agua. Porque el bautismo es un ritual que tiene un simbolismo especial. No solo simboliza el nacer a la vida nueva, también simboliza la muerte a la vida vieja. Y si usted muere, el muerto se entierra, en este caso en una tumba líquida. Vamos a ver eso en Romanos capítulo 6, el libro de Romanos capítulo 6, donde el apóstol Pablo usa hablando del bautismo, en el versículo 4 en adelante, nos dice en el 3, ¿o no sabéis que todos los que son bautizados en Cristo Jesús son bautizados en su muerte? Es decir, hay muerte con el bautizo, muerte al yo, al viejo hombre. Y agrega, porque somos sepultados. Note, Jesús fue sepultado por el bautismo. Y Pablo ahora lo usa diciendo, somos sepultados juntamente con Cristo por el bautismo, para que con Cristo resucitó de los muertos, para la gloria de Dios, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Nota usted cómo bautizaba la iglesia primitiva? No eran ni rociando, ni eran bebés en brazos. Eran personas capaces de creer o rechazar, capaces de pedir el bautismo, porque el bautismo no se puede imponer, el bautismo se pide cuando una persona ha sido doctrinada, enseñada. Si usted nota la nomenclatura gramatical de la orden de Cristo, cuando dice, id por todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todas las cosas que os mando. Note, la persona debe ser enseñada y luego bautizada cuando ella cree y acepta la enseñanza. No se bautiza por inducción. Usted tiene que bautizarse, si nota el pecado venial o el pecado original lo consume. Eso no es bíblico. La Biblia enseña que la persona es doctrinada, enseñada, ella acepta y pide cuando comprende la función bautismal de entierro al viejo hombre y resurrección a vida nueva. Por lo tanto, usted no debe aceptar cosas que no concuerden con la Biblia. En los tiempos de la Inquisición y de la Edad Oscura se introdujeron muchas cosas a la iglesia, entre las cuales usted vio que hizo Constantino algunas de ellas. Pero eso no ha cambiado ni ha variado. La iglesia sigue imponiendo tradiciones. Entonces, debemos volver a la forma sencilla que enseña la Biblia. Usted es instruido, usted es enseñado, usted es doctrinado, elige, pide el bautismo y entonces debe unirse a la iglesia de Cristo, porque el bautismo se constituye en la puerta de entrada al bautismo. Así como el arca en los días de Noé representó el lugar donde tenía que entrar la gente para ser salvo, y que tenía una puerta que solo Dios abría y cerraba, y que no la podía abrir nadie después que Dios la cerró, ni la cerró nadie hasta que Dios no la cerró. La iglesia se ha constituido hoy en el arca de salvación para los perdidos. Por eso la iglesia, usted y yo como parte de la iglesia, tenemos que cumplir la función de predicar el evangelio. No podemos quedarnos rezagados esperando que la gente venga. Nosotros debemos ir a ellos. Recuerde, el mensaje de Cristo es: id por todo el mundo y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, para que el bautismo sea genuino, debe cumplir la función bíblica
de muerte al yo, muerte al viejo hombre, sepultura de ese viejo hombre y resurrección. Es lo que Pablo nos enseña en Romanos capítulo 6, versículo 3 en adelante. Y es lo que Cristo practicó y es lo que el apóstol Pedro enseña en Hechos capítulo 2. Escuche ahora, cuando Pedro predica el gran sermón de Pentecostés, que la gente lo escucha y se convierten alrededor de 4,000 personas al cristianismo. Cuando ellos oyeron ese mensaje, fueron movidos de corazón, allá en el alma, en el interior de su ser, reconocen que deben dar un paso, y es aceptar a Cristo. Y oiga la pregunta que hacen en Hechos 2, 37 y 38. Pero entonces estos, es decir, los que oyeron el sermón, fueron conmovidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué debemos hacer? Y oiga cuál fue la respuesta de Pedro. Y Pedro les dijo: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiré el don del Espíritu Santo. Note que el bautismo fue pedido por esa gente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bautícese. No eran niños, ni eran párvulos. Eran hombres y mujeres adultos de alrededor de 16 naciones circunvecinas, donde los judíos habían sido expatriados y vinieron a la fiesta. Y entonces el día de Pentecostés, Pedro les predica y ellos piden ser bautizados. Por lo tanto, si usted se presta o se presume ser parte de la iglesia primitiva, para una de las características es que usted debe estar en una iglesia que bautice conforme a lo hacía la iglesia primitiva, conforme a lo que hizo Jesús, conforme a lo que enseñó Pablo, conforme a lo que enseñó Pedro. No conforme a lo que un concilio enseñó o dice a partir del siglo XI, que es cuando se introduce el bautismo de infante a la iglesia, en el siglo XI. La iglesia, usted va a cualquier iglesia antigua de los tiempos apostólicos y romanos y de la Edad Media, y usted va a encontrar en la iglesia piras grandes que se llenaban de agua para sumergir. Pero en el siglo XI la iglesia decidió que eso era mucho afán y mucho mojarse, y entró el agua, entonces te rocían. Eso no cumple la función bíblica de muerte y entierro y resurrección. Que Dios te permita a ti y a mí volver a los pasos antiguos. Y si tú, amable televidente, escucha la voz de Dios que te dice que el camino de la Biblia y el que recorrió Cristo es el camino, anda por él y no te aparte ni a la diestra ni a siniestra. Que Dios te permita elegir lo que la Biblia dice y no lo que dice la tradición. Ha sido para mí un placer presentarle esta sección en este su programa Hay una Esperanza. Esperando que Dios nos permita, si Dios lo permite, que el próximo domingo nos veamos. En tanto te digo, Dios te bendiga y te guarde. Alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Hasta el domingo, si Dios quiere. Adelante, máster. En Santiago, Canal 57. Canal 57. Telecontacto, la nueva era de la televisión.